Bueno, vamos a hablar sobre dinámica de balance de carbono y nitrógeno en estos sistemas de rotaciones agrícola-ganaderos y después hacer algunas reflexiones sobre las oportunidades y desafíos que tenemos para el secuestro de carbono en función de los resultados que hemos ido obteniendo. Comenzamos primero recordando un poco... Esto no me funciona tampoco. Bueno, esto sí. Lo que es el balance de carbono para los sistemas, para después pasar a resultados experimentales de campo, conversar un poco sobre la dinámica de esta retención y descomposición del carbono, para introducir algunos conceptos sobre lo que es la saturación de carbono y cómo afecta esto el ciclado de nitrógeno. Vamos a hablar algo más específico sobre resultados experimentales de laboratorio y también de modelos de simulación que hemos trabajado en estos sistemas, para después pasar a esas reflexiones. Ahí. Bueno, para bajar un poco más de a poquito, ir como recordando o refrescando algunos conceptos que son capaz un poco más teóricos, pero bueno, en forma simplificada, cómo funciona el ciclo de carbono en los sistemas ganaderos. Empezamos por la captura de CO2 con la fotosíntesis retenido como biomasa vegetal, que puede ser consumida por los animales y a su vez una cierta parte va a haber muerte de forraje y unos residuos vegetales. También el animal abre un poco el ciclo del carbono y el nitrógeno con lo que son las heces y orinas. Y todos esos residuos, por un lado, van a ser aportes para ser retenidos en el suelo, pero por otro lado también va a haber una descomposición de esos residuos antes de incorporarse a la materia orgánica del suelo. O sea, en definitiva, ¿dónde retenemos ese carbono en el suelo? En la fracción mineral del suelo, como se hablaba hoy. Tenemos que tener presente que, es decir, no todo lo que va a entrar va a quedar retenido, sino que al mismo tiempo estamos teniendo distintos procesos que implican pérdidas en el sistema y que no solamente son las emisiones de los animales. De nuevo, bueno, entonces en definitiva, cuando queremos hablar de lo que es el balance en el suelo, decíamos, tenemos entradas, que pueden ser la biomasa de los rastrojos y raíces, las deyecciones de los animales, que vamos a querer retener en la materia orgánica del suelo, pero estas entradas en definitiva van a estar condicionadas por la productividad que vamos a tener en el sistema, por la utilización que estamos haciendo ese forraje, o por la extracción que vamos a tener en el caso de los cultivos agrícolas, por el índice de cosecha, por la cantidad de rastrojo que efectivamente estamos dejando y cuánto nos estamos llevando. Eso va a depender de la especie sembrada, que a su vez va a tener una cierta partición subterránea en raíces y partición aérea. O sea, tenemos que tener en cuenta la productividad de los distintos componentes de esa planta. Sobre todo cuando tenemos pasturas, tenemos un mayor aporte de biomasa subterránea y a su vez, como se habló también, la calidad de esos aportes van a afectar, en definitiva, esas entradas de carbono al suelo. En definitiva, una parte de esta producción, de esta biomasa que estamos entregando al suelo es lo que se va a retener, que generalmente le llamamos coeficiente de retención o de humificación, se llamaba en su época, pero otra parte en realidad se va a perder durante ese proceso, es decir, no todo lo que vamos a estar dejando o aportando va a ir entrando al suelo. Después también vamos a ver que no siempre esta proporción es una cantidad fija. Y también por otro lado vamos a tener salidas, como son los procesos de mineralización de materia orgánica y los que ya comentamos un poco hoy en la discusión sobre las implicancias de la erosión en el suelo. Estas salidas van a depender, por un lado, del clima que tengamos, qué tan fuertes son estos procesos, qué tan expuestos vamos a estar a condiciones de erosión, según la pendiente que tengamos, y también qué tipo de manejo estamos haciendo, si estamos aplicando siembra directa, como en estos sistemas, o si estamos aplicando el laboreo.
En el caso de cuando hay procesos erosivos, tenemos redeposición en otras áreas y esos sedimentos pueden estar más o menos propensos a esas pérdidas, pero en el sitio que estamos mirando estamos teniendo como una pérdida. Por otro lado, vamos a tener estas salidas de mineralización que en definitiva una proporción de este carbono que tenemos como materia orgánica en el suelo se va a descomponer y vamos a perder dióxido de carbono. Es decir, no todo lo que nosotros vamos a, esa proporción de las entradas que dejamos se va a retener en el suelo, sino que al mismo tiempo tenemos estos procesos que hay que tener en cuenta. Bueno, en cuanto a la aplicación de la siembra directa en los sistemas de acá de Lomadas, en la zona este, traigo a colación este trabajo que hizo José Terra con colaboradores, creo que estuvo Lucía Salvo también en el trabajo con la materia orgánica particulada, donde comparaban el efecto de la siembra directa con dos formas de laboreo y ya se veía que para este tipo de suelo, en definitiva, sustituir estos sistemas de laboreo por siembra directa iba a redundar en menores pérdidas de carbono orgánico del suelo o mayores stocks. Esto fue muy importante porque en definitiva es lo que ha viabilizado de alguna forma que estos suelos que, como ya mencionaban hoy, tienen distintas limitantes para la producción agrícola, se pudiera incorporar agricultura en estos sistemas. Pero bueno, ahora que somos todos buenos y de alguna forma no es que eliminamos del todo, pero controlamos un poco esa erosión, ¿cómo está nuestro balance de carbono? También tenemos que recordar estas dos otras factores que van a afectar ese balance de carbono. Tenemos que dejar suficientes entradas. Si dejamos pocas entradas de carbono del suelo porque producimos poco o porque nos llevamos todo, en realidad la cantidad de carbono que vamos a poder tratar de retener va a estar limitada, o si por otro lado favorecemos procesos de mineralización, podemos estar teniendo mayores pérdidas que entradas. Bueno, si miramos cómo ha sido la evolución del carbono orgánico del suelo en la primera capa de suelo, los primeros 15 centímetros, que es la que habitualmente se analiza, los primeros años del experimento, acá no puse todas las combinaciones, sino algunas específicas para que fuera más fácil de dilucidar. Siempre nos pasa que tenemos una cierta variabilidad en los datos, pero miramos una trayectoria durante los primeros 10 años y parecía que el suelo se podía estar recuperando de algún proceso anterior, que también fue mencionado en la presentación de Pablo. Bueno, este sitio, si bien era un campo que se estaba regenerando, había tenido en algún momento en los años 80 algún proceso de agricultura, si bien no fue muy fuerte, pero parece que si uno mira la trayectoria, que los distintos sistemas estaban recuperando de alguna situación. Podíamos discutir si a lo mejor el sistema de cultivos continuos, que está en rojo, tenía una tasa menor de recuperación, como que le pusimos un poco el freno de mano, mientras que los sistemas de rotaciones, que son el azul y el anaranjado, tenían una recuperación un poco más intermedia, y luego la pastura permanente era la que tenía una mayor tasa de recuperación. O sea, parecía que estábamos efectivamente aumentando los niveles de carbono en el suelo. Esto es en cuanto a porcentaje de carbono orgánico. Después, para ver las existencias totales de carbono del suelo, necesitamos el dato de qué masa de suelo estamos calculando, es decir, la densidad aparente. Pero bueno, cuando uno mira los datos por allá por el 2005 y ve distintos niveles de carbono en el suelo, donde los sistemas de agricultura con cultivos continuos tienen menores niveles de carbono, puede ser que en realidad las tasas de cambio fueran distintas y en realidad estamos logrando una mejor recuperación con los sistemas que integran pasturas perennes. Ahora, cuando empezamos a mirar qué pasa en los siguientes años, si esto pasa, hablando de pasar, tampoco. No sé si es algo de la pila del aparatito, porque... Sí, pero no. Tampoco. Descontamos unos minutos ahí. Es para que se te queden con intriga y todos quieran saber.
Ahí. Bueno. Empezamos con el tiempo, a ver, como decíamos, los procesos en realidad que refieren a las existencias de carbono en el suelo son procesos lentos en el tiempo que llevan muchos años a observar, sobre todo a campo, y empezamos a ver cómo a partir de determinado momento se estabiliza lo que son los puntitos verdes, más allá de algún punto outlier que siempre puede haber, parece que se estabiliza el contenido de carbono en aquellos sistemas que tienen la pastura permanente, mientras que los sistemas con rotaciones se comportan de manera similar, mientras que el cultivo continuo empieza como a mostrar una caída más consistente. Si miramos entonces, como decíamos, para ver las existencias totales necesitamos ver qué masa de suelo estábamos explorando y no solo el porcentaje de carbono. Este es el resultado que obtuvimos para no solo los primeros 15 centímetros, que es lo que habitualmente se mira, sino hasta 30 centímetros, que es en definitiva cuando queremos pensar en secuestro o no de carbono, es lo que mira el panel el IPCC, son 30 centímetros lo que tenemos que observar. Vemos por un lado que tenemos distintos grupos, ¿no? Se diferencian por un lado lo que es el campo natural que tomamos como contraste, que a lo mejor se recuperó una tasa un poquito mayor, los distintos sistemas que rotan con pasturas, en distinto orden, en definitiva son valores que no se terminan de diferenciar significativamente, y por otro lado lo que claramente muestra una diferencia estadística son los sistemas de agricultura continua que muestran un menor stock de carbono. Eso se observa no solo en los primeros 15 centímetros, sino hasta 30. Y si hacemos un cálculo, tienen un 23% menos de carbono en el suelo. Si miramos esto hasta los 60 centímetros, que es la profundidad de suelo útil que comentaba José, estas diferencias se siguen manteniendo, es decir, no es que diluimos, porque bueno, si bien hay menores stocks en las capas profundas, aún las capas profundas van mostrando cantidades que parecen lentamente irse reduciendo. ¿Qué está pasando entonces ahí? Bueno, en cuanto a lo que es ciclado de carbono y retención de carbono en el suelo, ¿cómo funcionan los sistemas integrados? Hasta ahora, en realidad teníamos un rol tradicional de las pasturas que se referían más a la producción de forraje, al producto animal o a la fijación de nitrógeno para no utilizar cantidades tan altas. Ahora empezamos a valorar también la acumulación de carbono en el suelo, que en su época la mirábamos, bueno, si hacía laboreo, había que recuperar las pérdidas de carbono por ese laboreo. Hoy en día estamos viendo que en realidad también son necesarias para mantener el carbono en el suelo a pesar de no usar laboreo. Y empezamos a valorar otros servicios ecosistémicos. Por un lado están los efectos indirectos que conocemos, como que se reduce el uso de herbicidas, de pesticidas, menor uso de combustible por menores operaciones, tenemos mayor diversidad de especies, y por otro lado tenemos mayores entradas de carbono, lo que hablábamos de que en realidad para tener un balance positivo de carbono necesitamos entradas de carbono al suelo en forma importante, y en el caso de las especies perennes tenemos en las capas más profundas de suelo, que es lo que estamos viendo que también puede haber pérdidas de carbono en las capas profundas de suelo, no solo por la erosión de la primera capa, sino en las capas más profundas. Las pasturas aportan entre 3 y 7 veces la cantidad de raíces, son en distintos trabajos lo que se ha observado. ¿Cómo afecta esto? Esto afecta la velocidad del ciclado de carbono y nitrógeno y la entrega de nitrógeno. Cuando nos alejamos de la pastura, empezamos a ver ese deterioro de propiedades físicas del suelo que ya se mencionó, empiezan a haber pérdidas de carbono en distintos niveles, que en este experimento lo veíamos en los stocks que yo les mostraba recién, empezamos a depender un poco más de los insumos externos, para generar algunos costos adicionales, pérdidas al ambiente, y eventualmente se pueden empezar a ver pérdidas del potencial de rendimiento y de su nivel alcanzable, como se han visto en otras partes del país. A lo mejor en este experimento todavía no se han visualizado, pero nos preguntamos si es cuestión de tiempo o si es cuestión
de qué tan intenso está siendo nuestro sistema intenso, por decirlo de alguna manera. Bueno, decíamos ¿cómo se entrelazan esos dos ciclos de carbono y nitrógeno? ¿Y qué pasa cuando agregamos, qué estaba pasando cuando tenemos los sistemas integrados o los sistemas de mucha pastura perenne que agregan entradas de carbono al suelo en forma creciente? Cuando agregamos cada vez más carbono al suelo, el carbono orgánico empieza a aumentar, pero ¿dónde se retiene ese carbono orgánico? El carbono orgánico en realidad se estabiliza en la fracción arcilla, es uno de los principales factores donde ese carbono queda retenido por distintos procesos que lo protegen de manera física de lo que es el ataque microbiano, en definitiva. Lo bueno es que podemos calcularlo porque, siendo la arcilla el principal factor, hay un cálculo que se puede hacer de cuál es ese máximo de carbono que podemos sostener, porque a medida que aumentamos las entradas, llega un punto en el cual, por más que aumentemos las entradas, ya no podemos seguir aumentando ese nivel de carbono en el suelo. En definitiva, todos esos espacios están como ocupados de alguna manera. Es como, no sé, la estantería del escritorio. Yo pongo todos mis papeles ahí, pero si me queda uno sobre el escritorio que no guardé, es probable que se vuele, que se pierda. Toda esa materia orgánica que no queda adherida a esa fracción mineral o algunos otros factores como la agregación o los óxidos de hierro, que también podrían jugar un factor importante, en realidad hacen que tengamos un ciclo más rápido de la materia orgánica, ya que esa materia orgánica queda expuesta a la descomposición microbiana y en definitiva se aumenta esa descomposición, o sea, todo funciona más rápido, ¿no? La contraparte de esto es que, en definitiva, si estamos cerca de esos niveles altos de carbono, en realidad nuestros esfuerzos por aumentar el carbono orgánico del suelo cada vez tienen menos efecto, o sea, necesitamos agregar más para poder subir un poquito, hasta que llegue un momento que inclusive podemos llegar a un nivel de equilibrio o de saturación. Bueno, nos preguntábamos si estos procesos realmente son tan teóricos o ocurren en nuestros suelos, entonces fuimos al campo, tomamos muestras en el experimento de Palo-Pique y también el de la estanzuela, donde buscamos de distintas situaciones, de distintos niveles de saturación de carbono, que lo podíamos lograr a través de las distintas rotaciones que teníamos y también en niveles de profundidad de suelo. Tomamos muestras, las incubamos con residuos vegetales, donde pusimos carbono y nitrógeno marcado con isótopos, y estudiamos la descomposición y la retención de ese carbono en el suelo, en las distintas fracciones, en la fracción mineral, que es la que decíamos que en realidad es donde realmente se estabiliza ese carbono, y en la materia orgánica particulada, que es donde en realidad es el carbono más lábil. Bueno, ¿qué encontramos? Que a medida que este es un índice que en realidad nos muestra el nivel de carbono actual que tenemos sobre ese nivel teórico máximo que decíamos que podíamos calcular en función de la cantidad de arcilla, y cuál es la tasa de descomposición, es decir, de lo que el carbono que hay, cuánto se puede descomponer. Y en realidad vemos que a medida que nos acercamos a esos niveles de saturación, aumenta la descomposición. No solo aumentan la cantidad que se descompone, sino que la cantidad que se descompone en relación a lo que tengo. Es decir, todo funciona más rápido. En contraposición, si desaturamos el sistema, en definitiva nos venimos más acá, quiere decir que de lo poco que tengo, todavía se descompone una proporción menor. ¿Qué pasa con las ganancias de carbono? Bueno, lo que les decíamos, si miramos las ganancias netas de carbono, por más que yo agregue un montón de residuos, si estoy en una condición cercana a esa saturación, no estoy obteniendo una ganancia de carbono en el suelo. ¿Esto qué quiere decir? Que agregar residuos no siempre significa retener más carbono. Por otra parte, si tengo un suelo que está más degradado, que tiene un nivel de saturación menor, de lo que yo agregue, una proporción se va a poder retener y me va a permitir aumentar ese carbono orgánico del suelo. Esto se explica por lo que pasó con la fracción mineral, no me voy a detener mucho en esto, pero tengamos en cuenta qué pasó con el nitrógeno también. Agregamos carbono y agregamos nitrógeno.
tiene una tendencia similar, es decir, cuando yo voy desaturando ese suelo, voy perdiendo materia orgánica, estoy en una condición de menos saturación, del nitrógeno que yo agregue una parte se va a retener en el suelo. Entonces, en definitiva, es lo que hablábamos de que empezamos a depender más de los insumos externos, porque el suelo funciona más lento, no lo va a poder proveer, y además todavía de lo que yo voy a agregar, tengo que pensar que no todo va a estar disponible para el cultivo que yo voy a estar trabajando. Bueno, me va a faltar un poquito de tiempo, pero también la parte técnica me jugó una mala pasada. Bueno, entonces nos preguntamos, todos estos mecanismos que decíamos, bueno, teóricos, en definitiva, los constatamos en el campo. Ahora, cada uno no va a poder constatarlo en su sitio de trabajo, en su chacra, pero tenemos herramientas que podamos usar, que nos permitan, en definitiva, modelar estos procesos, que podamos después aplicar para proyectar las diferentes situaciones. Bueno, les voy a presentar rápidamente un trabajo que publicamos con los primeros 20 años de este experimento de rotaciones con el modelo Cycles. Entonces, utilizando estos mecanismos que yo les mostraba recién, pudimos simular, en definitiva, la trayectoria de lo que fue la pastura permanente. Si no teníamos en cuenta ese proceso, no, las cosas no funcionaban tan bien. Pero en definitiva vemos que teníamos una tasa de retención alta al principio, que luego se estabilizó y logramos secuestrar carbono en este caso. Veníamos de un campo que se estaba recuperando, pero eso luego, como decíamos, llega a un nivel de que se empieza a estabilizar. Es decir, por más que agreguemos mucho más residuos, no necesariamente vamos a seguir aumentando el carbono. Y en promedio tuvimos una tasa positiva. Cuando miramos lo que fue los sistemas integrados, me pasé de vuelta. Tuvimos una leve caída en proporción que fue mayor en el cultivo continuo. Se ve claramente, como decíamos, esa etapa donde se empieza como a intensificar un poco más el sistema. Bueno, ahora para poder hacer esos cálculos, en realidad necesitábamos calcular bien las entradas de carbono al suelo, con lo cual teníamos que estar seguros que eso estaba bien simulado, con lo cual trabajamos en esas entradas de carbono, ajustando parámetros para tener en cuenta esos distintos factores abióticos que mencionaba Walter, que van a afectar la productividad de esas pasturas y de esas especies que estamos mirando, y logramos un muy buen ajuste para estos datos que teníamos hasta ese momento. Lo mismo con los cultivos, es decir, que le podíamos de alguna forma confiar un poco al modelo de que las entradas de carbono estaban bien ajustadas. Esto nos interesa no solo por las entradas de carbono, sino porque, bueno, en este camino ajustamos el crecimiento para 14 especies. Estamos hablando de sistemas que se simplificaron un poco, pero al lado de la simplificación que hay en muchos lugares y en otras partes del mundo, es igualmente un sistema bastante diverso, y este tipo de trabajo también nos permite generar esos coeficientes para que después podamos proyectar esos niveles de productividad en los sistemas para distintas especies, podamos jugar un poco también con probabilidades de ocurrencia de esos distintos factores abióticos que nos van a condicionar la productividad de los sistemas. Bueno, ahora que estamos seguros que el modelo funcionaba bastante bien, vamos a mirar cuál fue el balance de nitrógeno. Tenemos las entradas observadas para esos años. Puede que los números no sean exactamente los de los últimos años, porque bueno, esto es un promedio para cada rotación, para ese periodo de los primeros 20 años. Y cuando miramos los flujos de nitrógeno, en definitiva, aquellos sistemas que integraban especies perennes tenían como respuesta una mayor mineralización de nitrógeno. En definitiva, teníamos por un lado las entradas de fertilizante, las entradas de fijación biológica, las extracciones, salidas de nitrógeno como nitrógeno cosechado, distintos tipos de pérdidas, entre las cuales, después capaz que Fabiana hace otra mención un poco más específica, pero tenemos lo que son gases de efecto invernadero y lo que son otras pérdidas, que son pérdidas para el ciclo del nitrógeno y son ineficiencias de los sistemas, pero no necesariamente tiene una implicancia en el balance de calentamiento global. Pero bueno, de aquí lo que quería resaltar era en realidad el hecho de cómo los sistemas integrados o que tienen especies forrajeras logran, especies perennes,
logran en realidad aportar más nitrógeno al sistema desde distintos mecanismos. Uno por la cantidad, porque tienen más carbono, entonces van a tener más. Otra porque funcionan más rápido y nos pueden ayudar a tener esa entrega no es que vamos a poder agregar un poquito todos los días cuando lo agregamos de forma artificial. Bueno, próximos avances, seguimos trabajando en esto para seguir teniendo herramientas cada vez más ajustadas y poder tener información que nos permita simular mejor estos procesos y en particular los gases de efecto invernadero para los sistemas locales dentro del equipo INEA y con participantes de la Facultad de Agronomía también. Bueno, llegamos finalmente, entonces, ahora que tenemos un poco más claros algunos conceptos, a lo que es el secuestro de carbono. Bueno, el secuestro se basa en este proceso de fotosíntesis que hablábamos para remover dióxido de carbono de la atmósfera, que luego es aportado en formas de residuos y almacenado en forma de materia orgánica por un largo periodo de tiempo. Cuando hablamos de esto, hablamos de que internacionalmente se toma 20 años como el periodo a considerar. Los conceptos que tenemos que tener en cuenta es, bueno, que tengamos un buen nivel de carbono en el suelo no quiere decir que estemos secuestrando, como ya vimos, si tenemos un alto nivel de carbono es cada vez más desafiante lograr aumentar ese stock. El potencial de retención en forma estable está limitado por esos procesos que hablábamos recién, porque hay una caja, digamos, que tiene un determinado espacio para secuestrar carbono y además por la cantidad de entradas que estamos logrando. Podemos llegar a un nivel de saturación o a un nivel de equilibrio en función de nuestras entradas que no nos permita secuestrar más. O sea, que estemos entregando carbono al suelo no quiere decir que haya otros procesos simultáneos que se estén perdiendo. Bueno, esto también. Déficit de saturación. Que haya lugar no quiere decir que podamos alcanzar ese potencial si no estamos entregando suficientes entradas. Es un proceso reversible, también tenemos esas pérdidas que tenemos que estar considerando y como se hablaba hoy también, en realidad si pretendemos retener carbono en forma de materia orgánica, tiene que haber suficiente nitrógeno para que esa materia orgánica se retenga. Bueno, como desafíos para el secuestro de carbono en esos sistemas, bueno, que el potencial es limitado, como decíamos. Tenemos que considerar que al mismo tiempo hay distintos componentes en ese balance que ocurren en forma simultánea. Hoy día esa mineralización de materia orgánica la tenemos que tener en cuenta, no solo la erosión, como estábamos muy preocupados cuando hacíamos laboreo, que fue un cambio bien importante, pero que no es el único proceso que tenemos que atender. Una buena parte de ese carbono orgánico va a estar en las capas profundas y en realidad cuando nosotros anualizamos el sistema y evitamos esas especies perennes, lo que hacemos es no entregar entradas de carbono en esas capas, que son las que a lo mejor tienen más capacidad de retención. Y tenemos que mirar también otros factores, como hablábamos hoy. En realidad, la dinámica de nitrógeno y fósforo es importante para ese balance de carbono. Sobre un poco el balance global, capaz que les va a hablar Fabiana. Y pensar si exponemos el suelo a esos procesos de pérdida de materia orgánica por mineralización con nuestro manejo. ¿Cuáles son las oportunidades, en definitiva, cuando miramos realmente los mecanismos que tenemos detrás? Bueno, si la retención de carbono en los suelos es mayor en aquellos que están lejos de ese nivel de saturación, quiere decir que vamos a tener una buena eficiencia para recuperar los campos que están degradados. Van a tener una alta retención de carbono, las capas profundas también. Entonces, en definitiva, cuando incorporamos especies perennes, podemos estar teniendo una estrategia de secuestro de carbono eficiente, que sea ganar-ganar. En definitiva, la integración de la agricultura y la ganadería con rotaciones de pasturas perennes permite de alguna forma mantener esos niveles un poco más cerca o de los niveles naturales. Como veíamos, sí hay una bajada del stock de carbono respecto a ese campo natural, pero en definitiva es la manera que tenemos de incorporar agricultura en estos sistemas y ir manteniendo esos stocks de carbono.
estamos teniendo en definitiva efectos complementarios de lo que es la siembra directa y la secuencia. No nos podemos olvidar de que esas dos van de la mano. ¿No? Que me pone un poco nerviosa, que hace rato que estoy pasada, entonces quiero apurar. Pero bueno, en resumen, la integración de los sistemas es la clave para poder explotar un poco mejor esos mecanismos que existen naturalmente y pasar a una agricultura sostenible. Bueno, con esto les agradezco, estoy pasada no sé cuánto, así que quedo para las preguntas.